Bueno, quien efectivamente ayer levantó las alarmas con mayor razón porque habló de la proyección de posibles lactantes fallecidos, elevando el número a 120 para el año, es el exministro de Salud del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, que a esta hora está en contacto con toda Latinoamérica a través de News. ¿Cómo está, exministro? Estupendo, doña Lucía, usted. Muy bien, muchas gracias. Qué suerte la suya, qué suerte la mía, porque efectivamente los virus respiratorios al parecer este año se han adelantado y están influyendo sobre una especie de olvido epidemiológico o inmunológico que tuvieron nuestros cuerpos tras la pandemia y los distintos métodos o mecanismos que nos hicieron, al parecer, estar más débiles para la recepción de este virus. ¿Hay algo de eso en la crisis que estamos viendo en estos momentos de manera adelantada en el país? Es completamente efectivo y aprovecho de felicitarlos por la introducción, la explicación que hacían antes, que es muy, digamos, muy didáctica y muy útil para todas las personas y para insistir, cuidar a los niños respecto a este riesgo. El virus sincicial respiratorio es un virus extraordinariamente contagioso de la familia de los polimixovirus, RNA, que, como ustedes señalaban, cuando afecta por primera vez a una persona, que es cuando en los niños pequeños, por supuesto, suele producir enfermedades bastante graves. Después el virus circula y todos nosotros probablemente durante este invierno vamos a tener en algún momento un contagio por sincicial, pero salvo los adultos mayores muy frágiles, muy averiados, en la inmensa mayoría de las personas, incluso en niños mayores de un año, produce enfermedades muy leves o asintomáticas, un romadizo, etc. Pero los niños pequeños que toman contacto por primera vez con este virus de amplia circulación y de mucha contagiosidad, insisto, pueden pasarlo muy mal. ¿Y qué es lo que ha pasado? Claro, eso es la pregunta que le quería hacer. ¿Qué es lo que ha pasado ¿Qué es lo que ha este pasado? año? Que efectivamente, y esto está demostrado en el brote de sincicial respiratorio que hubo en el hemisferio norte durante el invierno recién pasado de ellos, digamos en enero, febrero, y también ya durante el año pasado en Chile, donde la circulación, los casos de sincicial respiratorio, retrotraído el virus del COVID, disminuyendo el virus del COVID, fue muy severo el año pasado. Y en ese contexto, como usted bien señala, está demostrado que en la medida en que no ha habido contacto con este virus, hay una población de niños susceptibles a contagiarse por primera vez y hacer estos cuadros graves que nos tienen tan angustiados hoy día, y que una situación que al menos en Chile y en otros países del hemisferio norte y América era predecible, pero que desgraciadamente la respuesta de las autoridades a esta materia ha sido insuficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día, y se han aumentado en aproximadamente 100 camas las unidades de tratamiento intensivo para enfrentar este invierno, pero se necesitan 100 camas más. Y recién hoy día, en el diario oficial de nuestro país, se ha publicado el decreto de la autoridad sanitaria que instruye, manda, no deja opción, manda a las instituciones públicas y privadas a aumentar la capacidad de unidades de tratamiento intensivo en un 20%, o sea, en 100 camas más. Perfecto. Ahora, hay una complejidad también y lo han conversado con distintos medios de comunicación, diversos directores o directoras, ya sea de hospitales, de clínicas privadas, o sea, de las unidades pediátricas respecto a la reconversión de camas. ¿Cómo está, por ejemplo, la cantidad de especialistas disponibles? Porque señalaban, y eso sería bueno que usted nos explicara también, es difícil primero reconvertir camas adultas en camas pediátricas, por unas condiciones que quizás usted nos puede ayudar a comprender. Pero además hay un problema con los especialistas, o sea, cada una de esas camas necesita un número de especialistas dedicados a la atención de los enfermos. Bueno, esta circunstancia, por supuesto, ya la vivimos para el COVID y hubo una capacitación oportuna que partió en enero del año 2020 para personal, kinesiólogos, enfermeras, médicos anestesistas se dedicaron a intensivo adulto, médicos pediatras en esa oportunidad participaron en el cuidado de adultos y fue una ayuda extraordinaria. Yo no quiero dejar asentado esta sensación de frustración anticipada de que no podemos lograr la meta que el subsecretario de Salud de redes asistenciales ha propuesto. Se puede lograr perfectamente, sobre todo en un ámbito, si se quiere, transversal, horizontal, convirtiendo camas de hospitalización general de niños
en camas de intermedio, con monitoreo, oxígeno, etcétera. Las camas de intermedio convertirlas en intensivo, y para eso hay que reclutar personal, capacitar personal. Claro. Los kinesiólogos, que en el área de atención ambulatoria tienen un rol fundamental en el manejo de estas infecciones respiratorias, fortalecerlo, recontratar gente que ha jubilado recién, usar estudiantes de kinesiología y ayudar. O sea, esto se puede. Claro, yo no quiero o sea, la pregunta transmitir de ninguna manera de que no hay nada que hacer. Claro, efectivamente eso es importante. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que si además de la orden de reconvertir camas, va a ser necesario que se gestionen también por parte del Estado, del Gobierno de Chile, otras instrucciones y, por ejemplo, la destinación de otros recursos para lo que usted está señalando. Por supuesto, la alerta sanitaria que nos rige involucra la entrega de recursos adicionales de parte del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud. Yo sé que el Ministerio de Salud ha solicitado esos recursos, ha recibido una parte, necesita recibir más. Y cuando hablamos de cupos, no estamos hablando de una cama con un respirador o un monitor, estamos hablando de una unidad que tiene profesionales, claro, que tiene enfermería, que tiene auxiliar, etcétera. O sea, todo dispuesto para efectivamente tratar a un menor con las condiciones que se requieren y sacarlo adelante. Quiero mostrar una gráfica que nos indica que para el número de semana en la que nos encontramos hoy, si se puede abrir la gráfica, por favor, para poder mostrar en detalle, hasta el momento el número de fallecidos es similar al del número de fallecidos de los 2 años anteriores, no así el del pleno pandemia, ¿no es cierto? Usted mismo señalaba que el virus del COVID había significado una predominancia en las enfermedades respiratorias, dejando estos otros virus como la influenza o el sincicial postergados, y es menor al de años anteriores, al de la década pasada. Sin embargo, pese a que, primero, no vamos a normalizar ninguna muerte, efectivamente, ojalá no muriera ningún niño por esto, ningún infante, ningún lactante, pero viendo el número es similar, el cambio parece estar en la cantidad de contagios, que es muy alta respecto de los otros años. Y eso le quiero consultar. ¿Quiere decir que vamos a ver un pic efectivamente mucho mayor? O sea, el pic mucho mayor ya se sabe que está. La circulación de sincicial respiratorio en Chile hoy día es 10 veces superior a la que teníamos en los años prepandemia. Pero o sea, aún así no estamos en el pic del virus. Esa es mi pregunta. ¿Va a ser más adelante? Semanas. Claro. Quedan 3 semanas, de acuerdo a la historia. Cada año puede ser diferente, pero de acuerdo a los datos que tenemos, faltan 3 semanas para el pic de sincicial respiratorio. Claro. Respecto a los fallecidos, la identificación de fallecidos atribuibles a una causa u otra es una cosa que toma bastante tiempo. Hoy día tenemos una estructura solo para COVID que permite, con mucho riesgo de error, documentar las muertes asociadas a COVID como un esfuerzo especialísimo por la pandemia. Pero normalmente la identificación de fallecidos causados por una causa u otra es de un año para otro en las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud. De hecho, como usted recordará, Lucía, en el caso del COVID se acaba de corregir las cifras reportadas del año 2020 y se reportó que en realidad eran un 15% menos de las que se habían reportado. Y en ese contexto, a lo mejor, y perdón que lo diga de esta manera, hoy día se reporta un niño que falleció por una cardiopatía congénita, o sea, nació con un problema de nacimiento del corazón. Pero en la realidad, al explorarlo, puede ocurrir perfectamente que ese niño estaba en su casa y se infectó por sincicial respiratorio y eso gatilló el fallecimiento. Sí, mi duda, por una causa necesaria. Mi duda tiene que ver con que si hay una correlación entre la cantidad de contagios y el número de niños fallecidos en este momento. Por supuesto. Y por supuesto, y estamos recién empezando esto, ¿no es cierto? Y los niños que hoy día están hospitalizados están en grave riesgo y están hospitalizados 2, 3 semanas en las unidades de intensivos y por lo tanto decir tenemos tantos casos, tantos fallecidos, cosa en la que yo no creo, porque los datos al día de fallecidos por sincicial no están disponibles en la plataforma del Ministerio de Salud todavía. Faltan varios días para reportar retrospectivamente qué es lo que ocurrió. O sea, si se sostiene, y esto es una falacia completa, que el brote de sincicial respiratorio con circulación de 10 veces más
contagios de lo que ocurría habitualmente, es un brote más leve, que es menos grave, creo que se está dando una señal extraordinariamente equivocada porque es falso. El brote es mucho más severo, produce mucho más enfermedad por las razones que usted mencionaba. Tenemos menos respuesta inmunológica preestablecida porque no ha habido circulación del virus, para el cual no hay vacuna, como se sabe, durante los últimos 2 o 3 años. Hay distintos ministros, ex colegas suyos, que han señalado que es importante no hacer una comunicación de pánico, sino que hacer una comunicación de riesgo, entre otras cosas, porque se expone, por ejemplo, a saturar aún más en las urgencias con niños o niñas que no necesitan estar en estos momentos en las urgencias o que pueden adquirir un virus estando ahí, siendo que todavía pueden estar para tratamiento en el hogar. Desde ese punto de vista es bien importante terminar esta conversación entregando también recomendaciones para también el cuidado que nosotros podamos hacer de nuestra propia comunidad o de nuestra propia familia. Desde ese punto de vista se ha hablado, por ejemplo, de volver a usar mascarilla. No sé si están las condiciones y dígame usted para, por ejemplo, obligar, porque hay algunos parlamentarios que están diciendo que hay que decretar de nuevo la obligatoriedad del uso de la mascarilla. A su juicio, ¿sería solamente una gestión para recomendar? Y entre otras, ¿cuáles más nos podría recomendar? Lucía, yo no quiero andar con ambas. La situación es extraordinariamente grave. ¿Usted considera que hay que volver a decretar, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla? Llámela pánico, llámela alerta, llámela como quiera, pero es gravísima. Y desde ese punto de vista, no hemos tenido en la historia de Chile un brote epidémico de sincicial respiratorio como el que estamos experimentando este año. Por ello, cualquier medida que sea efectiva, prolongar el postnatal de las madres que tienen niños prematuros, usar obligatoriamente mascarillas en el transporte público, en lugares de hacinamiento, hacer una campaña intensivísima de lavado de manos, porque el lavado de manos, a diferencia del COVID, el sincicial se transmite por superficie inerte, o sea, yo tomo una mesa o algo, alguien pone la mano después ahí, el virus mide por media hora, 1 hora más, y por lo tanto puede infectar. Aislar a los niños, sacarlos de las salas cuna, por tremendo que suene, es imprescindible de hacer. Son básicamente las recomendaciones que teníamos durante el COVID, o sea, volver a implementarlas. Y usted está hablando de medidas que sean también obligatorias, como efectivamente el uso de mascarilla en los espacios públicos. ¿Considera también, como lo han solicitado algunos, necesario adelantar el periodo de vacaciones de invierno? No, yo no lo considero una mala idea, porque los niños más vulnerables, de menos recursos, han pagado una cuota ya de sacrificio en salud mental y en brecha educacional que no se puede seguir extendiendo. Efectivamente, es bueno que el hermano mayor que viene del colegio no se acerque al niño que nació hace 6 meses. Es bueno, hay que aislarlo, hay que explicarle. Y si lo hace, que se lave las manos y eventualmente que en la casa use mascarilla, como lo sugirió la propia ministra de Salud. Pero al niño sacarlo de la escuela para que vaya a la plaza a jugar con otros niños, ¿cuál es el sentido? Es solo daño. Lo que necesitamos es proteger a un foco particular de la población, que son los niños menores de 1 año, con todos los esfuerzos que sea necesario hacer y los mandatos obligatorios incluso, como a mí me parece que debe, por impopular que suene, porque estamos todos cansados, pero usar mascarilla, que es una cosa que tenemos que inculturizarnos. ¿Usted se imagina que en Japón, cuando llega el invierno y la gente empieza a usar la mascarilla, alguien da una orden? No, la gente sabe, mira, tenemos que proteger a la población y por lo tanto vamos a usar mascarilla, y todo el mundo usa mascarilla, y desgraciadamente cambio climático mediante es probablemente algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar cada invierno. Bueno, efectivamente ya hay comunidades escolares que han también solicitado a sus alumnos y alumnas que efectivamente vayan con mascarillas, porque pese a no estar en el grupo de mayor riesgo, efectivamente son cadena de contagio que llega precisamente a esos menores que pueden terminar en urgencia o más gravemente siendo fallecidos, ¿no es cierto?, siendo parte del número de fallecidos. Muchas gracias, exministro de Salud Jaime Mañalich, por esta conversación y por reiterar las recomendaciones también a la audiencia, porque además es un virus que está en todas partes, no solamente en Chile. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.